Bueno, vamos a arrancar con este tema que vamos a plantear en el día de hoy. Vamos a arrancar por el centro del país. Vamos a recibir al doctor Santiago Bordaberry, médico veterinario. Reiteremos, centro del país, dato que se presentó en su momento en INIA 33, resultado de gestación, 72.8% promedio de esa región. ¿Qué ha estado ocurriendo y qué viene pasando con las pariciones luego de lo que fue el resultado del diagnóstico de preñez hasta ahora? ¿Cómo se completó la gestación y qué pasa ahora con el parto, por ejemplo? Bueno, vamos a hablar de este tema a continuación. En primer lugar, como decíamos, con la zona centro-sur del país. Santiago, ¿qué se observa en esa zona con respecto a lo que es el tema pariciones? ¿Estamos en los niveles normales de pérdida o se están observando porcentajes más altos? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, Martín. Siempre es un gusto hablar contigo. Y la verdad que nosotros en una zona intermedia entre lo que fue un extremo de sequía en el sur y una zona donde no fue tan complicada como en el norte, que se prolongó en lo que es la primavera, en la cual en el norte llovió mucho, en el sur muy poco recién ahora, y de nuevo estamos en la zona intermedia, donde llovió relativamente bien, nos faltó un mes de primavera que fue octubre, ¿no? Y a partir de esa realidad, mirando, digamos, los escalones que hay que subir para lograr una buena guerra, una buena preñez primero y después la conservación de todos esos terneros que tú me decís, a partir de una zona intermedia en materia de preñez, pasamos un invierno relativamente bueno y una aparición que no fue del todo fácil, porque los reportes son de terneros un poco más grandes de lo que habitualmente hay, ¿no? Hablando de absolutamente todas las razas, en las mismas condiciones, algunas dificultades de parto, digamos, no por falta de fuerza, porque las apariciones se hicieron con ganados en buena condición corporal, sino porque los terneros fueron un poquito más grandes, probablemente por el cuidado extra de los productores en un invierno complejo. De modo que es notoriamente una cuestión nutricional. Como es el peso al nacer, la causa principal de la distosia, del problema del parto, que tiene un componente genético, que la gente cuida, obviamente, pero que además tiene un componente nutricional. Por eso los terneros nacidos más tardíamente son un poco más pesados que los nacen al principio, porque agarran todo ese beneficio de la primavera y la pastura. Bueno, frente a eso, nos colocamos en una primavera, ya digo, con más faltante en la zona sur que en la del norte y en intermedia en esta zona acá donde sí nuestra preocupación fue a partir de una falta de recuperación, de una falta de las vacas paridas y una falta de pulimiento, digamos, por decir de alguna manera, de un pulido de esas vaquillonas que están siendo servidas ahora. Pero en cuanto a las pérdidas, nosotros que monitoreamos desde hace tiempo en varios establecimientos, las pérdidas entre lo que se da como preñado, digamos, y lo que efectivamente se cerrea, es un año que, bueno, normalmente esa cifra es muy variable, salvo en productores que tienen bastante bien controlado, en primer lugar, el aspecto genético, en segundo lugar, el aspecto del desarrollo de las vaquillonas, y después todo lo que tiene que ver con los aspectos sanitarios, los problemas de aborto, y eso sí que tiene un fundamento sanitario importante y de prevención, y es diferente en diferentes zonas. Hay zonas de humedales, de zonas bajas donde la leptospira es un problema serio, y aunque hay vacunas y hay presencia de leptospira en todos lados, hay una pérdida ahí que siempre está presente, y sobre todo lo que preocupa más que nada es la pérdida por minascora canina, una enfermedad que hoy por hoy es la principal causa de abortos en el país. En esa pérdida, bueno, en años húmedos la leptospira es muy importante, en años no tan húmedos como fue en la gestación, el tema de la diáspora, el crecimiento de las poblaciones de zorros y perros, es una preocupación. Lo que sí es que la diferencia es esa que hay, que dan en torno al 8, 9, 10%, porque en Uruguay están arriba del 10%, que es muchísimo dinero, porque son muchísimos terneros que no culminan. En este año nosotros no lo vemos en el aborto, tenemos la preocupación por el parto de cuántos han habido, que han sido un poquito más altos, y nos queda lo que es las muertes al pie de la madre, que no son la mayoría. Normalmente después que pare hay en torno al parto hay una mortandad que no es muy numerosa, y después hay un creciente problema de diarreas, que la gente está
visualizando producto de la mano de la intensificación de la producción, ya sea por coccidiosis o por otras enfermedades infecciosas que sí logran pérdidas que suelen en algunos casos llegar a superar el 10-12%, ¿no? Y eso sí es preocupante, ¿no? Bien. O sea, Santiago, que un panorama que podríamos considerarlo, ubicarlo, digamos, dentro de lo normal o lo histórico, digamos, para las pérdidas entre lo que es la gestación y luego lo que podría llegar a ser ya la yerra o la marcación, digamos. Sí, aunque probablemente las pérdidas que nosotros habitualmente decimos no pueden superar un 5% de aborto, porque eso ya es indicativo de una enfermedad infecciosa compleja, no más del 2% de muerte del parto, porque ahí se indica o un problema de manejo, o un problema genético, o un problema nutricional, o que es clásico del Uruguay, de vaquillones con escaso desarrollo y sobre el final de un invierno con problema de debilidad, o no más de un 1% de muerte al pie de la madre. Y en este caso yo creo que está alterado, hay menos abortos, un poco más de muerte del parto y probablemente va a haber algo de más de muerte al pie de la madre. Eso, aunque el número final va a ser el mismo, los componentes de las causas seguramente son distintos. Son distintos. Exacto. Santiago, la última consulta. ¿Cómo se observa el panorama en lo que tiene que ver a los servicios, ahora al Entore? ¿Cómo está el ganado de cría ya en lo que es, bueno, justamente ahora pensando ya en la próxima producción de terneros, esta zafra, lo que va a ser luego, bueno, mirando los datos de preñez para 2024? Bueno, algunos aspectos favorables, otros no tanto. Notoriamente dentro de este último está esa falta de primavera que hubo en ese mes en esta zona centro, y particularmente en el sur, y no tanto en el norte como decíamos. Eso es claro que es así. En segundo lugar, hay una amplia zona del país donde las lluvias fueron muy buenas y hay muy buena pastura y los ganados de cría están en muy buena condición. En segundo lugar, a favor de todo esto, es que nosotros, el índice de preñez del año pasado no fue del todo malo en promedio, pero sí la observación fue que la mayoría de las preñeces eran tempranas, porque digamos la seca se instaló a fin de diciembre, de ahí en adelante se tornó dura, y las preñeces en la enorme mayoría fueron tempranas, por eso las pariciones fueron tempranas y estamos frente a la enorme mayoría de las vacas paridas son cabecera de parición, y eso es un aspecto favorable a la hora de manejar los ganados. Dice que estamos con ganados paridos desde hace ya bastante tiempo, en su mayoría con terneros grandes, a los cuales se les puede aplicar técnicas de manejo, pero además tienen tiempo suficiente las vacas para poder volver a preñarse. Ese es el aspecto favorable, digamos, que tenemos en todo esto, y yo creo que hay algo particular también, que dentro de la mala situación del equilibrio económico, de la balanza económica en los predios ganaderos, producto de los problemas del mercado, que hay muchísimos productores que han priorizado la cría. No son pocos los productores que han sacado sus vacas de los verdeos para poner sus ganados de cría. No son pocos los que han reboqueado la invernada, digamos, para buscar vacas para entorar más. En estas circunstancias la gente trata de mirar el negocio un poco más lejos y la cría le brinda un poco más de, digamos, seguridad, y no habiendo apuro para embarcar por estos valores en los cuales no le conforma, de alguna manera prioriza todo lo que es la cría, y por eso hay muchísimo interés en eso, en entorar más vacas, y por eso creo que el número de terneros de vacas entoradas va a ser un poco superior. Los servicios de inseminación ahora están con muy buen celo, en líneas generales, más linda la vaquillona por afuera por adentro que por afuera, en vistas al ecógrafo. Y los primeros diagnósticos de actividad ovárica que estamos haciendo sobre ganados paridos, que obviamente son de ganados paridos hace tiempo, la cabecera de la aparición, estamos encontrando niveles más que satisfactorios de vacas ciclando, y eso alienta de que va a haber, sumado a eso que te digo, la mayoría son cabecera, de un buen celo, y nuevamente quizá un buen porcentaje de preñez, y además temprano, que eso habla de la calidad de la preñez, una buena forma que ahora colocamos para el servicio el año que viene. Bien, doctor Santiago Bordaberry, médico veterinario de Durazno, muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Un abrazo, un gusto.